Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz. Queridos amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión, habremos de compartir un segmento más de la obra Hablemos de la Ley Agraria. Nos habremos de referir a los artículos del 93 al 97 inclusive, mismos que están considerados en el capítulo 4 de la Ley Agraria respecto de la expropiación de bienes ejidales y comunales. Hablar de la expropiación en nuestro país, sin duda, es referirnos de inicio a lo que establece el artículo 27 constitucional, cuando dice que se podrá realizar la expropiación por causa de utilidad pública mediante indemnización. Desde luego, la causa de utilidad pública, como se ha señalado en la diversa legislación agraria, deberá ser mayor al interés particular o de grupo. El artículo 93 de la ley, diríamos, es el que marca la generalidad de esta acción y señala que podrá darse para el establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función pública. Desde luego, tradicionalmente en México, la expropiación se ha venido dando en favor de alguna institución de carácter público para poder ofrecer algún servicio, véase vías de comunicación en los diversos sectores, carreteros, ferroviarios, aéreos, particularmente para el establecimiento de aeropuertos, por ejemplo, aunque me parece que resulta interesante mencionar que en la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, allá del artículo 112 y siguientes, hablaba de la expropiación también para estos fines. Sin embargo, refería a algo que era significativo y que hoy, desde luego, lo comentamos solamente como un antecedente. Se hablaba en el artículo 112, fracción quinta, en relación con el artículo 117, 118, que se podría realizar una expropiación para el establecimiento o conservación de una empresa de indudable beneficio para la colectividad, en cuyo caso se estaría expropiando en favor de Banobras para que esta institución pudiera transferir la superficie expropiada en el verdadero valor comercial. Por otra parte, la actual ley agraria, desde luego, refiere, entre otras actividades, la explotación del petróleo, su procesamiento y conducción. En estos casos, evidentemente que se podrá llevar a cabo alguna expropiación. Veremos un poco más adelante ante quién será la instancia que se deberá solicitar el trámite expropiatorio. Otro de los temas es lo relativo a la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural. Déjenme recordar que hacia 1974, allá en el Estado de México, en la parte oriente, allá en Ayotla Textil, se había venido dando una ocupación de tierra de carácter ejidal y se fue creando asentamientos humanos irregulares, lo que a la sazón sin duda se regularizó y se creó la CORET con el propósito de que previa
expropiación se fueran regularizando a aquellas personas que estuvieran en posesión de un solar. Y bueno, hoy si ustedes me preguntaran, oye Rubén, ¿y cuál fue el resultado? Sin duda, queridos amigos, estaríamos hablando de Ciudad Nezahualcóyotl, allá en el Estado de México. Hoy, sin embargo, ya no existe la CORED, sino es el INSUS. A través de esta instancia se podrá realizar este tipo de regularización de la tierra. Por otra parte, ¿ante qué institución se debe iniciar este procedimiento? La ley sigue diciendo que ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Sin embargo, valga decir que hoy en día es ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que vino a sustituir precisamente a la Secretaría de la Reforma Agraria, y esta expropiación hoy se podrá cumplir siempre y cuando exista una causa de utilidad pública y que el INDABIN, antes CABIN, pueda emitir un avalúo para que se pueda cubrir el pago de indemnización correspondiente. Tradicionalmente se hablaba de un término de hasta 10 años para el pago de la indemnización. Sin embargo, hoy en día es oportuno mencionar que la ley de expropiación, también reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el artículo 20, contempla que una vez que se haya emitido, publicado el decreto expropiatorio, deberá cubrirse la indemnización en el término de 45 días. Esto, desde luego, estimamos que es útil para las personas que hayan sido expropiadas. Si fuera de manera individual, el pago será para cada uno de los ejidatarios o comuneros. Si se tratara de tierras de uso común, bueno, pues tendría que ser en favor del núcleo. Por otra parte, la ley tradicionalmente ha contemplado que se deba ocupar la tierra para el fin o causa de utilidad pública para el cual se expropió. De lo contrario, se podría estar ante la reversión, en cuyo caso será el FIFONAFE, Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, quien podrá acudir hoy en día ante los tribunales unitarios agrarios a promover la reversión. Por cierto, una vez que se pudiera estar cubriendo el pago indemnizatorio, la ley contempla la posibilidad de que sea ante el propio FIFONAFE que se deposite la indemnización correspondiente. Queridos amigos, antes de compartir con ustedes estos artículos a los que me he referido, del 93 al 97 inclusive, quisiera hacer alguna reflexión como un caso de excepción. Hay algunos lugares donde, con el propósito de resolver la cuestión de vías de comunicación, la secretaría correspondiente en cada entidad federativa pudiera estar realizando alguna obra para poder realizar algún camino, alguna carretera, alguna vialidad, en cuyo caso pudo haber iniciado este tipo de obras. Y muchas veces tenemos conocimiento que la persona en lo individual o el núcleo, a través de su órgano de representación, acuden ante los tribunales agrarios para demandar, se dice en un primer momento, la restitución de los bienes que han sido ocupados con este propósito. Sin embargo, existe una jurisprudencia
hoy en día. Por contradicción, me refiero a la que tiene como registro digital 20-15-093, en donde, con el propósito de evitar llegar al procedimiento, dice la jurisprudencia, a un procedimiento expropiatorio, se podrá indemnizar, previo avalúo que se practique, en favor del núcleo o de la o las personas que pudieran estar resultando afectados. Esto no tiene otro propósito sino poder regularizar la superficie ocupada y estar prestando también un servicio de utilidad pública. Queridos amigos, los invito pues para que nos acompañen a escuchar estos artículos, los que espero sean de su interés y particularmente de utilidad en su quehacer diario. Al igual que el artículo 27 constitucional, la ley agraria contempla que por causa de utilidad pública se podrán expropiar tierras ejidales y comunales. La Secretaría de la Reforma Agraria es la encargada de realizar dicho procedimiento, el que deberá concluir con el decreto que expida el presidente de la República. Las indemnizaciones serán cubiertas a los ejidatarios, siempre que acrediten personalidad para reclamar su derecho. Capítulo 4 de la expropiación de bienes ejidales y comunales. Artículo 93. Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad pública. Fracción primera. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos. Fracción segunda. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo. Fracción tercera. La realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros. Fracción cuarta. Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones. Fracción quinta. Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural. Fracción sexta. Creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios de indudable beneficio para la comunidad. Fracción séptima. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas. Y, fracción octava, las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes. Artículo 94. La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados. En el caso de la fracción quinta del artículo anterior, para la fijación del monto, se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.
En los casos en que la Administración Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley. Los predios objeto de la expropiación solo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente. Artículo 95. Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación. Artículo 96. La indemnización se pagará a los ejidatarios atendiendo a sus derechos. Si dicha expropiación solo afecta parcelas asignadas a determinados ejidatarios, estos recibirán la indemnización en la proporción que les corresponda. Si existiere duda sobre las proporciones de cada ejidatario, la Procuraduría Agraria intentará la conciliación de intereses y, si ello no fuera posible, se acudirá ante el Tribunal Agrario competente para que éste resuelva en definitiva. Artículo 97. Cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo, o si transcurrido un plazo de 5 años no se ha cumplido con la causa de utilidad pública, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones necesarias para reclamar la reversión parcial o total, según corresponda, de los bienes expropiados y opere la incorporación de estos a su patrimonio. Como en ocasiones anteriores, queridos amigos, quiero invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso.